Saludos y bienvenidas a la unidad 3. En esta unidad vamos a concentrarnos en el Éxodo como el libro que tenemos en el Antiguo Testamento que lleva ese nombre, el Éxodo como tradición y memoria presente a lo largo de la historia del Antiguo Israel e incluso en el Nuevo Testamento, el Éxodo como paradigma que se marca la forma en que el Israel del Antiguo Testamento entiende su historia y ese paradigma en su relevancia hoy y también en momentos en que no tiene relevancia o que solo tiene relevancia de algunas maneras. Es decir, el Éxodo lo vemos como acontecimiento que se traslada a memoria y como un motivo literario en el texto que vuelve a evocar una y otra vez los sucesos liberadores, la acción de Dios en la historia en favor de un pueblo pequeño. El actuar de Dios en la historia es quizá el elemento más marcado del Éxodo y esto lo hemos repetido en las narraciones que recuerdan este evento. Por ejemplo, Deuteronomio 26:8 y el libro de Deuteronomio recuerda mucho el suceso del Éxodo. Igualmente el libro de Josué. Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendida, con gran terror, con señales y milagros. Conocemos la historia del Éxodo, la hemos escuchado, la hemos leído, la hemos aprendido. En esta unidad queremos volver sobre esa historia y volver sobre su marco literario. ¿Dónde está ubicada literariamente? ¿Cómo? ¿Con relación a qué? No es accidente que en el libro de Éxodo se narra la salida de la esclavitud a la par de normas, en un encuentro con Yahvé y luego el establecimiento del tabernáculo que define la presencia de Yahvé entre su pueblo. Hablamos de memoria e historia. La diferencia a veces es un poco ambigua, ¿verdad? Es decir, entre el suceso, lo que pudo haber pasado, que nosotros no tenemos testigos de ese suceso, el libro y los relatos sobre los cuales el libro se basa fueron escritos muy posteriormente, cientos de años quizá después. Hay un suceso que se transmite a través de los cantos, de la memoria oral, de la historia, de la tradición, de los monumentos, de las imágenes, de la forma de interiorizar la identidad. Eso se transmite de generación en generación. Esa es una memoria social, una memoria colectiva. La memoria que esa transmisión que se materializa, en este caso se convierte en texto escrito, texto recitado. Es lo que un egiptólogo, Jan Assmann, llama memoria cultural, es decir, que ya forma parte de la cultura, ¿verdad? Lo encontramos en un producto cultural, en un texto escrito. Y también lo encontramos culturalmente en las formas en que se ha interpretado el relato del Éxodo en otros contextos, que es algo que vamos a ver, el Éxodo y la conquista, vamos a ver en la siguiente unidad. Luego tenemos la materialidad de ese evento, cómo está plasmado en un texto, en una imagen, en un cuadro, en un grabado, y su interpretación, que es la hermenéutica, es quienes interpretan, desde dónde interpretan, con qué fines, desde qué puntos de vista. Entonces, cuando hablamos brevemente de la parte histórica, ¿qué pasó? Es básicamente imposible reconstruir algunos hechos del mundo antiguo.
Por ejemplo, tenemos la Ilíada, ¿verdad? Los relatos, la Odisea, relatos muy antiguos, escritos algunos de ellos más o menos en la época de algunos de los textos del Antiguo Testamento. No hay evidencias explícitas, materiales ni textuales, aparte de esa historia, de todos los sucesos, los pequeños eventos, los encuentros entre personas, los viajes que están ahí relatados. Lo mismo encontramos en el texto bíblico, hay mucho que no habría forma, aunque muchas personas invierten mucho tiempo tratando de comprobar la historicidad, yo quisiera sugerirles que más importante es el significado y la afirmación de fe que acompañan estos textos. Entonces, cuando hablamos de historia, tendríamos en todo caso que poder compaginar el texto bíblico con textos extrabíblicos. Tenemos, sí, en textos extrabíblicos. ¿A qué me refiero con eso? Cronología de los reyes, textos egipcios, ¿verdad? Relatos antiguos, grabados, inscripciones, imágenes grabadas en las paredes de los templos, que nos indique algo similar a lo que estamos viendo en la Biblia. Sí encontramos para algunas cosas, para algunos de los reyes, Jehú, algunos de los reyes posteriores a Jehú, encontramos inscripciones donde están sus nombres, Ezequías, Josías, etc. No es así con el Éxodo, ¿verdad? Y los restos materiales que serían evidencias de excavaciones, de destrucción masiva, de inundación, de quema de casas, etcétera, ¿verdad? Entonces todo eso habría que compaginarlo. La arqueología bíblica, especialmente patrocinada por los ingleses, quienes dominaron la región, ¿verdad? Durante la época de la Primera, Segunda Guerra Mundial, la región de Palestina, invirtieron mucho tiempo, hicieron investigaciones muy valiosas, pero al intentar comprobar la Biblia, pusieron un texto que no necesariamente es un texto histórico en el sentido moderno. Y aquí tenemos que precisar muy bien. ¿Se acuerdan que hablamos de géneros literarios? Entonces, ¿qué esperamos encontrar en la Biblia? Es como que yo viera una fábula hoy recreando el origen de uno de nuestros pueblos, una leyenda, una novela de la esclavitud, etcétera, y tratara de comprobar que cada elemento, cada encuentro, cada diálogo en esa novela televisiva sucedió tal cual. Es muy difícil hacerlo porque es un género literario que no es un documental, tiene otra función. La memoria y el olvido. Recordar implica necesariamente olvidar. Cuando recordamos algo, estamos olvidando otra cosa. Es imposible recordar todo, ¿verdad? Y hay olvidos intencionales y hay olvidos no intencionales, ¿verdad? Pero lo que recordamos y lo que olvidamos constituye nuestra identidad social. La memoria es un acto social, no porque nos sentemos a definir qué vamos a recordar, sino porque las memorias compartidas es lo que nos convierte en seres que compartimos un vínculo social, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel, las memorias del éxodo, de la monarquía, de la toma de la tierra, esas memorias generan el vínculo social que constituye esa identidad. Jan Assmann dice, la memoria social de un grupo o una comunidad se encuentra reflejada en sus textos, imágenes, artefactos y rituales alrededor de los cuales se elabora y estabiliza su identidad. Y la identidad busca estabilizarse particularmente, como habíamos hablado. Disculpen los sonidos extraños aquí. Tenemos, perdón, me brinqué varios.
La memoria cultural, ¿verdad? Son esos textos, son esos rituales, es eso que forma parte de nuestra cultura. Entonces tenemos que preguntarnos desde dónde recordamos y para qué recordamos. Algunos sugieren que la memoria, que el recuerdo, su función es ayudarnos hoy a definir nuestra identidad, ¿verdad? Otros dicen que el recordar el pasado es realmente recrear ese pasado, ¿verdad? Pensando en qué necesitamos recordar para el hoy. Son teorías, son propuestas, ¿verdad? Y considerar las formas de olvido. A veces olvidamos, dice Ricoeur, recordando de otra manera, cambiando la narrativa, olvidamos. Éxodo es recordar el éxodo en la historia del antiguo Israel, en el Antiguo Testamento, está marcada, la memoria del éxodo está marcada por la exhortación a recordar y no olvidar. Y esto lo vemos explícitamente, me refiero aquí a Deuteronomio nuevamente, porque está mirando al éxodo, ¿verdad? Deuteronomio es la segunda ley, ¿verdad? Viene después del libro del Éxodo. Recordar los hechos del pasado fundamenta las normativas del presente. Entonces, en el libro de Deuteronomio va a insistir en que te acordarás de que fuiste esclavo en Egipto y cuidarás de poner en práctica estos preceptos. Y luego viene la ley. Una ley actualizada a la que encontramos en el libro de Éxodo. Olvidar significa perder el vínculo con el pasado y por lo tanto amenazar la existencia, es decir, la identidad colectiva, desvanecerse entre otro espacio cultural y social en el presente. Entonces tenemos muchas advertencias. Ten cuidado, guárdate bien de olvidarte de estas cosas que tus ojos han visto, enséñaselas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Incluso hay ayudas de memoria, ¿verdad? Lo que se escribe en la frente, la vestimenta, etc. Entonces, en esta unidad vamos a analizar el Éxodo como literatura. ¿Cómo está compuesto el libro? ¿Cómo está organizado? Es intencional de parte de los redactores. El Éxodo como un motivo fundante que define cómo Israel interpreta su caminar delante de Dios. Vamos a ver el Éxodo, la búsqueda de la tierra, la salida de la esclavitud, la búsqueda de la tierra se repite numerosas veces a lo largo del Antiguo Testamento, incluso como imagen en el Nuevo. El Éxodo como norma para la vida, porque fuiste esclavos, porque fuiste extranjeros, entonces no explotes, no vas a explotar, no vas a excluir, no vas a marginar a los extranjeros, a los esclavos. Y vamos a analizar el vínculo entre el Éxodo y la historia. Van a ver un documental de un arqueólogo judío en el que él cuestiona los resultados de las arqueologías hechas por biblistas tratando de comprobar la Biblia. El documental, los resultados han sido cuestionados por otros arqueólogos, ¿verdad? Lo que busca es ayudarnos a valorar cómo la arqueología tiene sus propias evidencias, sus propias técnicas, sus propias herramientas que son distintas a la de la lectura de un texto literario. Y no necesariamente es fructífero o productivo tratar de combinar ambos, pero sí nos puede informar sobre ese mundo antiguo y conocer mejor cómo era la sociedad y en esos contextos por qué quizá, en qué momentos, mejor dicho, se recordaba el Éxodo, se afirmaba esa memoria de liberación. Un apéndice en 15 segundos, el Éxodo no es buena nueva para todos, ¿verdad? En la próxima unidad vamos a explorar algunas tradiciones hoy presentes en algunas comunidades para quienes el Éxodo y la conquista de la tierra no resulta ser un paradigma muy favorable. Que disfruten mucho esta unidad.